Contanos, Ezequiel, en 2 líneas más o menos, ¿cuáles fueron los principales ejes que se debatieron y se pudieron analizar en el Congreso? Bueno, primero, buenas tardes. Los ejes principales de esta jornada estuvieron rondando en torno a lo que es la tenencia de la tierra, que es uno de los problemas principales que hoy tienen los productores de la agricultura familiar en lo que es el gran cordón frutihortícola de La Plata. Después también lo que tiene que ver con la distribución de estos alimentos, y con ese valor agregado también que ellos tienen la intención de poder generar a estos productos de la canasta básica de lo que es la gran ciudad de La Plata. Claro, y también, bueno, otro de los temas que es lo que nos tiene un poco hoy acá es el tema de las políticas para el sector. Ese también fue otro de los ejes que en cierta manera se abordó, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, para esto tenemos que remontarnos al 5 de febrero de este año, donde hubo una tormenta que afectó a todo lo que es el sector de la agricultura familiar, y lamentablemente por parte tanto del Estado Nacional, provincial y municipal, las políticas que habían pretendido llevar adelante para con el sector no han surgido, digamos, no han tenido el efecto deseado por parte de los productores. Claro, fueron políticas en cierta manera a cuentagotas, porque se hablaban de pérdida de unos 300 millones de pesos, si no recuerdo mal, y la asistencia que recibieron los productores fue realmente escasa. Yo, si no recuerdo mal, recibían en promedio, ¿no? Saqué una cuenta, eran 6.000 pesos por productor, que eso no les alcanza casi para comprar nylon para 2 invernaderos. Y vos ponete a pensar que hoy un productor, para poner a trabajar nuevamente media hectárea, necesita alrededor de $500.000 de pesos. Contanos un poco, Ezequiel, en qué consiste Cambio Rural, como para poder tener una idea en grande de lo que el alcance que tiene este programa. Bien, bueno, para darle un contexto, el programa de Cambio Rural nace en los años 90 y lo que le brindaba a un grupo de productores organizados la posibilidad de contar con un asesoramiento técnico que era financiado por el Estado para lograr un fin común. Entonces era un grupo la media son 10 productores que se juntaban con un fin común, que podían ser de alguna organización ya formada o grupos sueltos, que tenían un objetivo común. Una producción asociada, dar un salto en la comercialización, hacer un agregado de valor de la producción, o simplemente organizarse para poder tener mejores acceso a insumos y mejor acceso a las ventas. El programa Cambio Rural en los últimos años había tenido un relanzamiento, se lanzó el programa de Cambio Rural 2 y ponía mucho hincapié en el sector de la agricultura familiar como sujeto de ese programa para poder brindar a ese sector un asesoramiento técnico con financiamiento que permitía a los productores familiares lograr un salto importante en lo que es la producción familiar. Bueno, este programa, como bien decía Guillermina, en los últimos años, desde el diciembre del 2015 hasta ahora, ha venido reduciendo mucho el acompañamiento técnico por parte para los grupos. Se dieron de baja 1.000 grupos en el año 2016 y ahora se dan... ¿1.000 grupos en dónde? ¿En qué zona? En todo el país. El programa tiene un alcance nacional, está en todo el país y con la diversidad de las producciones que hay en todo el país. Claro, ¿y este programa de dónde se fondeaba? ¿O se fondea? Del Ministerio de Agroindustria. Directamente del Ministerio de Agroindustria. Sí, el presupuesto del 2016 se subejecutó, que estaba designado para Cambio Rural, se subejecutó. Hubo baja de 1.000 grupos y ahora dan una baja de otros 1.000 grupos más, de los cuales 300 grupos de los 1.000 que dan de baja pasarían al ámbito de desarrollo social. Lo que implica que no solo el Ministerio de Agroindustria, que es el que se encarga de la producción de alimentos en el país, desconoce al sector de la agricultura familiar como productor de alimentos, sino que los pasan como sujeto de acción social, porque es el Ministerio de Desarrollo Social, con todas las buenas cosas que hacen, no está para atender directamente a productores, sino a otro sector de la población. Claro, y aparte imagino que se habrá vivido con cierta angustia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no sé si decir ataque sistemático o desmantelamiento que se infligió a lo que era el subsecretario de Agricultura Familiar. Tuvo rango de agricultura familiar, digamos que manejaba una caja interesante para financiar la agricultura familiar, y en el último año y medio de gestión del Gobierno Nacional se la, podríamos decir, desmantelado. Sí.
Sí, prácticamente. Además, los agricultores familiares son los que proveen de alimentos. O sea, no son, cuando vos hoy hablabas de la soja o los commodities, están en manos, por lo general, del agronegocio, de productores empresariales. Algunos serán más pequeños, otros medianos, pero son productores empresariales. La agricultura familiar es la responsable de la producción de alimentos, de lo que comemos todos los argentinos. Y eso es precisamente lo que se desfinancia, porque los grupos de cambio rural, que un poco lo estuvimos diciendo, pero los que se dan de baja son precisamente los de la agricultura familiar. Entonces lo que nosotros vemos también bastante amenazante es cómo el Estado se retira o no se hace cargo de apoyar a un sector que provee de alimentos. Y actualmente desde Cambio Rural, ¿cómo es el diálogo con los gobiernos, bueno, en este caso de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional? Bien. ¿Hay diálogo? El programa Cambio Rural, que a lo mejor no lo dijimos en la introducción, como vos bien dijiste, es financiado por el Ministerio de Agroindustria y es gestionado por el INTA. Nosotros todo el diálogo que estamos teniendo es con el INTA y fue siempre con el equipo técnico con el cual nosotros elevamos los informes de nuestro trabajo, acordamos acciones conjuntas, etc. Con la parte del Ministerio de Agroindustria no hemos tenido contacto. Hace 20 días en La Plata hubo una reunión. Para que te des una idea, en La Plata había 26 grupos de Cambio Rural. Y después de este recorte quedan 6 grupos de cambio rural activos. O sea, 21 grupos del sector agricultura familiar fueron dados de baja. Vino una persona del Ministerio de Agroindustria a dar la cara, a decir cómo era la realidad y decir, bueno, nosotros decidimos que el sector de la agricultura familiar en transición no es más sujeto de intervención por parte del Ministerio de Agroindustria, queda en manos de Desarrollo Social si lo quiere tomar. Claro, si lo quiere tomar. Y además, claro, el tema acá estamos por ahí poniendo el eje sobre los productores, pero también hay equipos técnicos, digamos. Claro. Contame un poco cómo son los equipos técnicos que trabajaban o siguen trabajando. Por lo general tenemos mucha vocación de trabajar con la agricultura familiar porque los honorarios siempre fueron bajísimos. Estamos hablando de 4.500 pesos de honorarios. Tampoco es cuando los recortan, lo que recortan tampoco es tan importante. Y por lo general son algunos compañeros que o recién empiezan a trabajar o yo trabajo en la universidad o tenés otros trabajos porque para poder completar un ingreso más o menos. Pero lo que sí tenemos es una fuerte vocación y una convicción de trabajar y de apoyar a la agricultura familiar en procesos, digamos, largos, que no tienen que ver con por ahí soluciones técnicas puntuales, como aplicar determinado agroquímico, sino la transición agroecológica, acompañar procesos de comercialización directa, el agregado de valor en origen. Y eso requiere de un acompañamiento técnico y para este sector necesariamente tiene que ser subsidiado por el Estado. Claro.